Hola. Bienvenidos a Capitalismo Popular. Dirige el Centro de Innovación y Liderazgo de la Universidad La Gran Colombia. Solo por www.radioamigainternacional.com. Bienvenidos a nuestro podcast del Centro de Innovación y Liderazgo de la Universidad La Gran Colombia, Capitalismo Popular. Hoy, como siempre, con nuestro director Daniel Redbeck y con Gilberto Ramírez hablaremos sobre el paro que inició el 21 de noviembre pasado en Colombia y que tiene a las centrales obreros como el Comité de Paro, pero hay otras organizaciones que están ahí en relación. Se están pidiendo algunas derogatorias, fundamentalmente de tener unas reformas pensionales, laborales, volver sobre puntos de paros pasados. Esta mañana además se pidió por el Comité de Paro que vuelvan las negociaciones con el ELN, es decir, pareciera que la agenda se está ampliando. ¿Qué podemos decir sobre este pliego y este paro y la metodología del paro y los actores involucrados, Gilberto? Bueno, lo primero, y un saludo a la audiencia, es lo normal de los paros, digamos, no es el primero, por supuesto. Quizá ha sido uno de los más radicales en los últimos 30 años. Basta recordar que aquí, inclusive en Colombia, ha habido historial de paros armados. Y eso es importante mencionarlo porque lo que la mayoría de gente recuerda de estos paros no son estas demandas, que además casi siempre son las mismas. Siempre son las mismas, con unas variaciones relativamente de detalle, ¿sí? Pero son básicamente lo mismo. Y lo que se recuerdan son los desmanes y problemas de orden público, ¿sí? Porque, claro, sostener un paro siempre es complicado. Aun si uno estuviera de acuerdo con un paro, no es fácil sostenerlo en el tiempo. Y lo más curioso de es que hagan la petición después de 7 días, o por lo menos le hayan incorporado todo este paquete del cual ahorita mencionamos unas cosas, que piden cosas que no sé por qué tienen que estar en esa agenda. Eso de que hablan, reanuden diálogos con el ELN. O sea, lo que estamos viendo, y aquí lo hemos sostenido en otros espacios y demás, es que agendas que no se han podido decidir en elecciones pasadas vuelven y se ponen sobre la mesa como si no se entendiese que fueron derrotadas en las urnas, ¿sí? No sé por qué es tan difícil de entender eso. Y el problema es que está bien que uno mantenga esa inconformidad porque es legítimo, pero entonces espérese a las otras jornadas o usen algunos de los mecanismos constitucionales contemplados de participación, como son cabildo abierto, referendo, en fin, otras muchas ideas. Inclusive la misma manifestación que se venía dando, pero porque a costa de derechos de terceros, ¿sí? A costa de la movilidad, de las interrupciones laborales que ha sufrido mucha gente y demás. Es decir, estamos de nuevo ante un paro que no se sabe qué es lo que se quiere y además en lo que piden, mejor dicho, piden cosas que uno no tiene por qué sentarse a negociar. Eso es lo que, en buena medida, yo es lo que estoy viendo en este paro. Algo que dice Gilberto, y creo que tiene toda la razón, es que vi en algún momento nuestros líderes del paro decían, no, es que tenemos que sentarnos a dialogar con el presidente, nadie menos que el presidente, y poner una agenda de los temas vitales, y entonces mencionaba lo de siempre, educación, corrupción, salud, es decir, todos los temas que hace un año y medio o fueron menos derrotados. No es que fueron derrotados, pero eran los temas de debate de todos los debates presidenciales durante el año o más que duró la campaña presidencial. Entonces, de nuevo, claro, ellos pierden las elecciones, o su candidato, o el lado que apoyan pierden las elecciones, y lo que están buscando, porque no aceptan, acá hay algo muy importante, es que los que están liderando el paro y los incautos que los apoyan, porque digamos que no todos son radicales, la gran mayoría simplemente son incautos, ya sean estudiantes o ciudadanía general, no respetan la democracia liberal. O no lo entienden o no lo quieren entender. Entonces, ellos no entienden el concepto o no respetan el concepto de que uno presenta sus ideas, se va a elecciones y el que es derrotado hace oposición presentando sus ideas, presentando una alternativa y espera las próximas elecciones y trata de convertirse en gobierno. Ellos no aceptan eso. Hay un gobierno que hace muy poco ganó las elecciones y ellos no lo consideran legítimo o no actúan como si fueran legítimo y básicamente lo están tratando de tumbar en las calles. Entonces, eso primero. Yo tengo una teoría y es que el paro lo planearon justo para el fin de noviembre, para hacerlo muy
pues lo más masivo, obviamente, posible, pero también lo más violento posible, para presionar al gobierno también. Yo creo que ellos notaron la debilidad política del gobierno, que no tiene una mayoría en el Congreso, que ya hemos mencionado, para tratar de obtener todas las concesiones justo para esta época, antes de diciembre. Porque yo creo que ellos saben que en diciembre las cosas en Colombia cambian. ¿Hay vacaciones? La ciudadanía no va a aceptar una interrupción masiva de la época de Navidad, sobre todo el comercio en esa época, y no solo el comercio, sino en cuestiones familiares, sociales y demás, sí, y las vacaciones, como usted mismo dice. Y hay otro factor, y es que en enero va a cambiar mucho el panorama político, porque se posesionan alcaldes de izquierda, de centro izquierda hacia la izquierda, en las ciudades grandes. Además, por lo menos es el caso en Bogotá, Medellín, Cali. Entonces ahí va a cambiar, porque yo creo que lo que se ha visto en Bogotá también, de cierta manera, es lo que siempre le han querido hacer a Peñalosa. Porque Peñalosa Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá, es extremadamente impopular. Pero va a ser diferente. Eficiente. Es a otro. Sí, no estoy hablando es decir, no estoy haciendo un juicio de valor de su gestión. Estoy diciendo cómo lo percibe la izquierda, porque él derrotó a la izquierda. Pero mira una cosa interesante. Entonces, ahí está la cosa. Ese resultado de elecciones sí lo respeta la izquierda. No lo respetan cuando gana alguien de centro derecha, pero sí respetan los resultados cuando gana la izquierda, como ganaron las alcaldías. No, pues por supuesto que lo respetan. Si ganan ellos, lo respetan. Pero mi punto es que cuando entre Claudia López a Bogotá, y ya no sea desde Twitter o desde los medios criticando al ESMAD, sino que ya sea, si la decisión recaiga sobre su pellejo de qué hacer cuando salen estas personas a destruir completamente docenas de estaciones de Transmilenio, atacar la fuerza pública, y ya cuando ella es la mandataria a cargo, ya cambian las cosas, porque ya es muy fácil criticar al ESMAD desde afuera, pero una vez uno está a cargo del orden público de la ciudad, que es una de las principales responsabilidades del alcalde, en este caso alcaldesa, entonces yo creo que ahí va a cambiar mucho la dinámica, y como mínimo se va a dividir la izquierda. Yo creo que estos paros han sido tan brutales y en muchos casos tan violentos porque toda la izquierda, desde la vegetariana hasta la carnívora, ha estado completamente unida a favor del paro. Yo quiero aprovechar, porque son muchos temas, vamos tomando temas en orden para no enredarnos, ya que tocamos el tema del ESMAD. Hablemos un poco del tema del ESMAD de un lado, y también de lo que pasó el viernes anterior en los barrios, en la creación de grupos por lo menos de protección de vecinos en los conjuntos residenciales en Bogotá, cosa que sí no se había visto. Es decir, claro, este paro se parece a todos desde el 77, tal vez desde el paro grande contra López de Mikkelsen, pero también hay unas novedades. Por ejemplo, hubo cacerolazo, que creo que eso, al nivel que se vio, sí es una innovación en Colombia. Sí. Y si es el grado de innovación que tenemos, estamos fregados como país. Pero claro, pero sí hubo una innovación interesante que me pareció a mí. Mire usted cómo, claro, hay una acusación contra las fuerzas de orden, y vamos a unos videos acusando que la policía llevó indigentes o migrantes a los barrios, pero hay otros barrios en el sur, especialmente como Patio Bonito y otros, donde claramente no se requería llevar a nadie, y hubo videos también con gente armada disparando a los vecinos. Pero creo que la innovación es interesante en un sentido. La gente está pidiendo abrir el debate, si no de porte, por lo menos de tenencia de armas en sus casas. Porque el viernes fue en Bogotá, pero el jueves pasado fue en Cali. Y lo que se mostró es que por primera vez los excesos que usted menciona de este paro, que son evidentes, y claro, sin descartar la posibilidad de que haya sido usado por fuerzas del orden para llevar migrantes o no, pero se abrió el debate sobre si es hora de que al menos en las ciudades en Colombia la gente pueda tener casas en su casa para la defensa propia. Y sí creo que es importante. Son unos temas que lo dijo Gilberto en el último podcast. Si uno hiciera una encuesta, el tipo de preguntas que no hacen las encuestadoras, que yo sepa, pero sería interesante saber realmente qué piensa, porque obviamente que todos los políticos, que por cierto todos sus escoltas están armados, sí, dicen que la gente tiene que estar en desarmada. Contra, los académicos están en contra. De hecho, yo creo que los académicos son uno de los, en general, es uno de los grupos más desprestigiados con estos paros. Eso es muy importante. Entonces, ya sabemos lo que piensan ellos, los medios de comunicación, pero sería interesante saber qué piensa la mayoría de la gente acerca de... La ventaja en ese sentido, Daniel, es que ya vimos no solo qué piensa, o por lo menos intuimos qué piensa, sino cómo actúa. Exacto. Fue masiva la respuesta de solidaridad en general a la policía, por lo menos cuando, claro, la gente ya vio que el paro llegó hacia sus barrios. Generalmente estos paros son interrupción de ciertos lugares claves. En Bogotá basta con interrumpir la Caracas y la 30 y usted ya bloqueó y volvió nada a la ciudad.
Pero que la gente vea el paro hacia sus casas, pero además a altas horas de la noche, pues es algo que alarma a cualquiera. Es incluso interesante ver una especie de disonancia cognitiva entre cierta ciudadanía, de los que inicialmente empezaron a quejarse diciendo que como así que no había que para llamar la atención justamente había que ser más violento. Sí. Y unas horas después, cuando estaban viendo que terminaban en los barrios, en sus casas y demás, ahí sí pidiendo al máximo la protección de la policía. Eso es una de las cosas que a la larga fue un disparo al pie de quienes organizaron este paro, porque yo me atrevería a pensar que fue la reacción más contraproducente. Es decir, en líneas generales, mucha gente, si no fue abiertamente favorable, simplemente era cómplice de la manifestación. Digamos, hay una sensación general de que el país está mal, y eso por una u otra razón se le echan la culpa a Duque. Digamos, es el fácil de echarle la culpa, pues es el presidente, digamos. Pero hay otras muchas razones por las que está mal. Lo cierto es que dentro de esa reacción, ¿sí? Otros vieron que el paro les estaba afectando muchas más actividades regulares de su vida diaria y pues la gente básicamente ya está cansada del mismo. Y más cuando vimos los desmanes. Que sí es bueno en términos del antecedente es que cuando usted ve que la fuerza pública está desbordada en su función básica, ¿sí? Pues no se puede estar moviendo en varios puntos de la ciudad al mismo tiempo y demás. Pues en quién recae la reacción inmediata, más porque es el que está bajo amenaza, pues en la misma ciudadanía, ¿sí? Y ese tema no es solo si pueden tener armas, ¿sí? Yo inclusive iría más allá, y es que hayan esquemas básicos, ¿sí? De funciones de vigilidad y seguridad que ya se hacen, porque los conjuntos tienen su seguridad privada y demás, en cooperación con la fuerza pública, porque claramente se van a desbordar en una situación de crisis. Pero eso frente al orden público. A mí lo que me parece más preocupante es de nuevo el debate entre la opinión pública sobre todas estas demandas de las que algunas intuimos. La más absurda de todas es esa directa de desmovilización, de desmonte del ESMAD. ¿Sí? Es que bueno, hablemos de eso. Yo quería tocar un poco lo que tocó Gilberto y lo siguiente. La gente suponía que después del proceso de paz en Colombia la gente no iba a querer tener más armas. Y es muy interesante cómo cuando ya no se supone que están desmovilizadas, si sea parcialmente las FARC, la gente se da cuenta que independientemente de ello es importante tener el derecho al porte de armas como un derecho básico, porque finalmente es el reflejo de un principio, y es que usted tiene el derecho a la legítima defensa individual y colectiva, y eso es lo que pasó el viernes. Yo quería mencionar, usted toca algo, los académicos, pero me parecía muy sarcástico para su vida, gente de centro izquierda y de izquierda que en la mañana estaban en las movilizaciones, que son colegas míos de otras universidades, muy de izquierdas, por la noche, así no les haya gustado, en todos sus conjuntos y montaron fotos, les tocó cuidar y les tocó ser parte de la pequeña autodefensa o de la organización de vecinos de su conjunto. Entonces eso está muy bien. Ahora sobre el ESMAD, yo quiero recordar aquí casos históricos. Gilberto nos puede recordar casos como el de Uriel Gutiérrez en el 54, como Gonzalo Bravo Pérez en el 28, 29. Como históricamente en Colombia ha habido casos similares a este último, pero con una diferencia. En esa época no había ESMAD. En esa época el que era enviado a sofocar la protesta era el ejército. Y precisamente por eso que era el ESMAD. Y gente tan disímil como algunas ONGs de Colombia, bien de izquierdas, reconocen que la misma OEA ha dicho que es necesario tener un cuerpo de naturaleza civil que maneje la protesta. Entonces yo pregunto, si no está el ESMAD, yo solo veo dos opciones: o que volvamos al ejército, o que la gente se defienda, o que la gente se autodefienda. Porque ¿qué alternativa tenemos? No, también, digamos, a mí me han preguntado inclusive de medios extranjeros del uso excesivo de la fuerza del Estado, y pues obviamente los miembros de la fuerza pública son seres humanos y bajo situaciones de gran presión cometen errores, que puede ser lo que pasó con la muerte del muchacho Dylan. Completamente lamentable, por supuesto, pero miremos también las cifras más allá de lo que sabemos, de lo que se sabe. Hace pocos días ya había más de 350 uniformados heridos. Uno asesinado un patrullero en Neiva. Sí, un patrullero perdió el ojo en Bogotá. En Neiva, la papa bomba. Que no es la primera vez. En la época que yo estuve en la Nacional se presentó. Esto, sí, depende de la interpretación de uno si es parte de los mismos disturbios o no, pero la bomba en el Cauca. Sí. 3 policías muertos. Entonces,
estamos hablando de una fuerza pública completamente asediada y bajo gran peligro sale en general a defender las libertades básicas de los ciudadanos. Y yo estoy de acuerdo con Gilberto, yo lo que he visto es una reacción espontánea de solidaridad con ellos. Y este puede ser la diferencia con Colombia y otros países, y es que acá, desde antes de las protestas, resulta que la fuerza pública, por ejemplo el ejército, tiene la mayor aprobación entre la opinión. Eso lo muestran muchísimas encuestas. Que puede ser una diferencia entre Colombia y otros países, y precisamente hoy estábamos hablando, si el presidente Duque logra resistir, y yo creo que hasta ahora lo están logrando. Por ejemplo, me pareció buena idea el gesto de decir, vamos a hablar con los alcaldes y gobernadores electos, porque son electos, son las personas legitimados, que tienen legitimidad democrática. Quieranlo o no, las personas que están marchando, vivimos en una democracia, y las personas que tienen legitimidad de representación son las personas electas. Los señores del sindicato, de los sindicatos que ocupan calles, cualquier persona puede ocupar una calle, eso no les da ninguna legitimidad ni ningún derecho de imponerle una agenda al gobierno. Entonces, a mí me parece que, pese a todo, y ha tenido muchas críticas, lo ha manejado relativamente bien, e insisto que si logra sobrevivir los próximos días y diciembre, en enero va a ser completamente diferente. Además que hay otra cosa. Y curiosamente puede salir hasta fortalecido. Miren, eso pienso yo, porque es que mire qué está pasando. Yo no me gusta, pero en un par de ocasiones en la vida, por mi ejercicio profesional, he estado en alguna reunión con Julio Roberto Gómez, que es el señor de la CGT. Julio Roberto es muy criticado en el sector sindical, pero bueno, hay que reconocerle que fue capaz de, y han dicho estos últimos 2 o 3 días los sindicatos que el paro ya pasó, o sea, que la parte del paro formal ya pasó, y que es hora de negociar. Y me gustó la tensión con el señor Petro. Hay que recordar que no es la primera vez que hay tensiones entre un exmiembro del M-19 y los sindicatos. Raquel Mercado, ¿recuerda usted? Que fue uno de los primeros asesinatos del M-19. Es decir, es una tensión de hace 40 años, casi 50 años. Es decir, históricamente miren cómo las guerrillas o sus integrantes han terminado tensos con los sindicatos, porque a veces los sindicatos son poco revolucionarios. Pero lo que se demostró es que hay que escindir los intereses particulares de ciertos sectores de los políticos de Colombia de aquellos de los líderes o del movimiento social o el movimiento sindical, que también era importante plantear esa división. Pero hay otra división o composición muy relevante, y es que en Colombia estos sindicatos, porque entre ellos también está FECODE, son mayoritariamente compuestos de empleados del sector público. Uh-huh. Es decir, cuando salen a decir que son sindicatos de trabajadores, pues no son sindicatos de trabajadores en el sentido clásico del sindicato industrial, sí. O son una minoría. Entonces, ellos lo que están es, y esto es lo absurdo de todos los jóvenes que, como digo, en mi opinión, incautos, salen a legitimar estas marchas. Porque si uno mira lo que están pidiendo, ¿qué tan es? Y esto lo decía, creo que Mark Hofstetter en La Silla Vacía. Estos muchachos jóvenes en las protestas con pancartas diciendo que no he empezado a trabajar y ya me están robando mi pensión. Ellos lo que están haciendo es defendiendo las pensiones de estos tipos, que son de los más privilegiados de todo el país, pero por lejos. Sí, primero están pensionados. Exacto, y con este sistema, digamos, de esquema Ponzi estatal, que es insostenible en Colombia y en todo otro país, pero en Colombia definitivamente es insostenible. Entonces es una de las contradicciones de las exigencias de este paro, de la misma manera como ellos exigen, por ejemplo, los estudiantes universitarios en muchos casos, más gasto estatal, pese a que el gobierno les dio el mayor presupuesto de educación en la historia, por lejos el mayor rubro. O sea, lo están castigando por haber llevado el presupuesto. Y también quieren menos impuestos. ¿Cómo se hace? Entonces, ¿cómo se financia más gasto? Y no dicen menos impuestos para quién, porque entonces, si hay menos impuestos para las empresas, entonces están en contra. Y también dicen que quieren más empleo, pero también se oponen a todas las medidas que podrían flexibilizar el mercado laboral en Colombia, que es, como lo hemos discutido, es tremendamente inflexible. Por ejemplo, el trabajo por horas. Dividamos los temas, porque usted tocó varios temas y es importante organizarlos. Yo quiero leer algo que, aunque tampoco es político de mi devoción, pero leamos lo que dice Omar Yepes Alzate, lo dijo en Twitter, lo dijo el 28.
Se dice que porcentaje altísimo de colegios públicos se rajaron en las pruebas saber. ¿Qué tiene para decirnos FECODE, responsable de la educación de nuestros muchachos? ¿Será que se dedican mucho tiempo a la agitación política antes de capacitar y formar a la juventud? Y quiero unirlo con un proyecto de ley que llegó a Chile. Diputados chilenos presentan proyecto para terminar con la ideologización comunista en las escuelas. Es decir, y quiero recordar una de sus banderas históricas, doctor Redbe, que son los colegios en concesión, ya que usted advierte además que es probable que esto fortalezca esa agenda alternativa de los sectores que no somos de izquierda. Y es que la gente se está preguntando, y también un sector de la opinión se preocupa, que claramente nunca será justificable un asesinato, o bueno, como lo calificó medicina legal, además que algunos consideramos que es un exceso, un prevaricato de la directora calificar la conducta que le corresponde al juez frente al caso de Dylan. Pero la pregunta es, ¿por qué nuestros jóvenes siguen siendo manipulados por FECODE? La libertad de cátedra existe, pero estamos tratando con menores de edad. ¿Qué hacer con eso? O sea, ¿qué hacemos con ese sindicato? A mí me parece un error, por ejemplo, el caso que usted menciona de Chile, porque acabar con la ideologización en las cátedras, primero que todo, es imposible de implementar. Sí. Acá lo que usted necesita es un sistema alternativo de subsidios a la demanda, que es lo que quieren los padres. Los padres quieren buenos colegios. Que ellos puedan decidir con libertad. Y esos son los colegios en concesión en Bogotá, que pues es que, como usted dice, yo conozco la historia bastante bien, y por eso, de hecho, me tiene FECODE bloqueado en Twitter, que es un gran honor. Claro. Y claro, ellos están en contra de cualquier alternativa como los colegios en concesión, que son colegios completamente públicos, pero administrados por independientes, porque han logrado excelentes resultados con mucho menos dinero. Entonces acaban con el mito de lo que necesita la educación es más la educación pública es más dinero para que funcione. Claro. Entonces eso número uno. Hay otros esquemas, por ejemplo, como los bonos escolares o vouchers escolares, y eso es lo que se debería exigir. Lo que pasa es que no es solo un reto financiero, es también un tema de los contenidos, porque independiente de si usted quiera desideologizar, que eso me parece pues también un poco ingenuo, sí, es el hecho de que aquí no hay flexibilidad en términos de los currículums. Es decir, en Colombia hay colegios privados, pero no educación privada. Es decir, exacto, igual tienen que enseñar lo que les diga el ministerio. Claro. Nomás aquí en la universidad hemos visto cómo es de casi que imposible a veces innovar o generar otro tipo de formas de generar educación, porque claro, es muy inflexible la cuestión desde la legislación. Y eso sí debería ser un debate en términos educativos, independiente de cuánto cueste o no, que eso va a ser un debate pues eterno y pues depende del tipo de oferta desde los múltiples frentes de educación que existan. Es un tema de los contenidos. Claro, pero claro, hay muchísimos problemas en este país. Es que nadie que se opone al paro, creo yo, dice que todo está perfecto. No, por supuesto. Pero es que lo absurdo es que, sobre todo los estudiantes que están saliendo supuestamente a favor de la educación y marchando al lado de FECODE, no tiene ningún sentido. Realmente, si uno marcha al lado de FECODE, está marchando en contra de la educación de calidad. Claro. Y si está marchando al lado de los sindicatos y quiere buen empleo, pues tampoco lo va a conseguir. O si está marchando al lado de los sindicatos a favor de la justicia, digamos, laboral, en el sentido de que acabar los privilegios, grandes privilegios que tienen ciertos sectores, pues ellos son entre los más privilegiados. Entonces no tiene ningún sentido. Es que esa es la disonancia cognitiva, Daniel, y pues para la audiencia es que lo que usted reclama por un lado lo borra por el otro. Es decir, no hay cosas que no se pueden sostener. En el caso de la educación, pedir que sea pública, gratuita y de calidad, pues, es decir, usted podrá si acaso lograr que sea pública y gratuita, pero dudo que de calidad. Claro. Pues a menos de que usted tenga un esquema tipo colegios en concesión. O por lo menos, pero lograr igual las tres no solo es difícil, sino que no dicen cómo. ¿Sí? Claro. Y el problema no es que no digan cómo, es que cuando sale alguien contrario a ellos a decir ciertas alternativas, es unánime el rechazo que generan, por lo menos desde los promotores de estas manifestaciones, frente a que haya alternativas en el debate. Mire, porque si el día de mañana Duque se sienta con el que sea, ¿sí? Porque tiene que ser con los que han exigido sus derechos a costa de los derechos de los demás. O sea, no están pidiendo derechos, están pidiendo privilegios, porque claro, el día que un derecho
para reclamarlo se vuelve a costa del de otro, es un privilegio, eso no es un derecho. Y entonces, ¿por qué en ese diálogo no están, no sé, inclusive gente como nosotros, otra gente, sí, que también está generando ideas y demás de alternativas del país, porque reconocemos que hay cosas a cambiar, sí, pero no de esa manera, y a costa de que no incluyan a otra gente que sí posiblemente está proponiendo cosas más sensatas? Pero mire, es que no es solamente en Colombia, yo quiero resaltar que en toda la izquierda mundial pasa lo mismo, el mismo ataque. Pedro Sánchez, del PSOE, que ahora va a ser gobierno de Frente Popular en España con el partido Podemos, que es el Partido Comunista en su nueva versión después de la Guerra Civil del 36, está atacando fuertemente al modelo de colegios de concesión en España, que es la educación concertada. Ahorita uno de los puntos fuertes para hacer ese acuerdo político es ese. Entonces, lo que se demuestra es que la izquierda mundial, la española, pero también la colombiana, están contra la libertad y contra la libertad de decisión de los padres y de los estudiantes, que es el cheque de Friedman, o bueno, como lo quieran llamar, de que haya subsidio a la demanda y no a la oferta, lo que usted decía. Ese creo que es otro indicio de qué es lo que piensa la izquierda mundial. Avancemos hacia otro tema, y es el que usted ya tocó, doctor Reisbel, son los dos modelos. El tema de parar la reforma pensional y parar cualquier reforma laboral en un siglo de cambio en todo el mundo con la nueva tecnología. Tenemos el código, es de 1949-50, o sea, tenemos un código de hace 70 años, un código sustantivo del trabajo, que tenemos una economía que está cambiando y todavía creen que todo se enmarca en la relación de dependencia, los laboralistas. Yo tengo debates con mis colegas de laboral en posgrados en Colombia todos los días sobre eso. Yo les digo, una cosa es fortalecer seguridad social financiada con el esfuerzo de todos, y otra cosa es suponer que todo es una relación de dependencia. Ajá. Y esta gente no quiere dejar que pongamos el código a la actualidad. Es que es increíble. No, y ahí hay algo clave, y es que yo a todos estos jóvenes, tristemente, no los veo conectados con la realidad global. ¿Con la que viven? Con la realidad global es que el mundo de que uno sale de una universidad estudiando cualquier carrera e inmediatamente lo espera un empleo que va a tener por el resto de la vida, lo que ellos llaman empleo digno, y que luego se va a pensionar con un sistema tipo Colpensiones. Eso no existe. Ya no. Eso no existe. La inteligencia artificial, solo eso está cambiando todo. A mí mismo me ha tocado un mundo laboral muy diferente al de las generaciones anteriores. Yo tengo un mundo laboral distinto al de mis papás. Es un mundo completamente diferente. Entonces, es absurdo realmente. Yo creo que lo que ellos deberían estar haciendo, con todo respeto, en vez de estar en las calles desperdiciando su tiempo, es preparándose para la economía de este siglo. Que cada día cambia más, cada día trae más retos, pero también más oportunidades, pero uno tiene que estar preparado para las oportunidades. Y en la gran mayoría de carreras universitarias que se ofrecen en Colombia, no se están preparando. Es decir, si nosotros creemos que sacando politólogos y abogados vamos a poder competir en el siglo XXI, estamos completamente... Es un debate que tenemos en las facultades de Derecho, sí. Por ejemplo. Nosotros estamos conscientes, por lo menos un sector de docentes, que es hora de actualizar los currículos. Y, por ejemplo, ya la Ciarelis es un robot, entre comillas, que compró la Superintendencia de Sociedades de Colombia. Les cuento, y varios hay así en el mundo. Las grandes firmas de abogados en Nueva York ya no tienen abogado junior, porque lo hace un computador, un robot. En Colombia ya la Supersociedades compró. Entonces, lo que estamos propendiendo en varias facultades, incluyendo esta, es el debate sobre si debemos empezar a enseñar mínimamente unos cursos básicos de programación a los estudiantes de Derecho. Eso es. Y ojo que hay otra cosa, ¿no? Si la universidad no se actualiza, va a morir como institución en la historia, sin lugar a dudas. Es decir, miren que los grandes cambios en el mundo, el carro no se hizo en una universidad, Ford no trabajó sino en un taller en su casa, lo mismo el señor Bill Gates y el señor de iPhone, el señor Jobs. Entonces, la universidad no hizo la revolución industrial. Y parece que esta tampoco lo va a hacer. Lo que pasa es que no sabemos si esta falta de estar a tono le va a permitir sobrevivir como institución. Ahora bien, nunca en la historia ha sido tan relativamente fácil tener acceso a la información para formarse y autoformarse. Uno dice, estas generaciones que tienen en internet y en YouTube cursos de lo que quieran,
¿por qué no están haciendo eso que usted dice y en cambio siguen protestando en la calle si nunca han tenido tantas opciones? Ahí, Javier, hay que hacer una puntualidad. No es la mayoría de la juventud, es que ese es el otro error, ¿sí? No. Lo que está manifestándose. Muchos simplemente están, inclusive, me consta porque yo pues también doy clase, cansados porque quieren salir de sus clases, quieren caerse a otras cosas. Seguramente en todas estas jornadas de manifestaciones se quedaron en su casa haciendo cosas más provechosas, ¿sí? Que están manifestándose. Es muy probable. Porque es que esa es la otra. No estamos hablando de los estudiantes, así como Daniel decía ahorita, no estamos hablando de los trabajadores, sino de unos sindicatos puntuales de cierto sector. No estamos hablando de los estudiantes en general. Capturados de renta. No, estamos hablando de organizaciones estudiantiles, muchas de nombre propio, ¿sí? Y otros que se van consolidando de manera provisional en el tiempo. Y es que finalmente, y vale la pena recordarlo, los estudiantes llevan en paros y en manifestaciones desde que Duque se posesionó, ¿sí? Y a la larga son los que han prolongado con mayor fuerza este paro, ¿sí? Y son ciertos estudiantes. Y ¿sí? vinculados a partidos políticos. Abiertamente de izquierda, y eso hay que mencionarlo porque es que ellos sí no asumen la responsabilidad cuando los perjudican, cuando los censuran, cuando los reprenden. Ahí sí, mejor dicho, dicen ellos sí existen, pero a la hora de sacar réditos y demás, ahí sí ellos no existen. Porque, por ejemplo, tratan de desvincular de los que se manifiestan pacíficamente de los que se manifiestan violentamente. Es evidente que hay una distinción, pero es que esos violentos nunca hubieran podido actuar de manera tan impune si no hubiera sido porque algo inusual, que es que bloqueen calles, ¿sí? Claro. Y de manera masiva se los permite, ¿sí? Entonces, no asumir la responsabilidad en todos los frentes es lo que es, a mi modo de ver, totalmente irresponsable. Y eso es lo que hay que empezar a señalar. Si no lo hace el presidente, que ya inclusive ha dado algunos visos de eso, por lo menos en general la ciudadanía o la sociedad civil, desde muchos frentes, decir, hay unos responsables políticos en estas manifestaciones y ellos tienen que asumir la responsabilidad en todo sentido. Yo me voy un poco con la tesis del doctor Reisbeck, en el sentido que yo creo que esperemos a que pase enero y pasen unos meses y lleguen los nuevos alcaldes y en un año, o sea, las elecciones presidenciales son en el 2022. La campaña va a iniciar en principios de 2021. Vamos a ver qué van a hacer estos alcaldes como la alcaldesa de Bogotá, el de Cali y el de Medellín recién electos en un año. Es decir, yo creo que a mediano plazo es probable que los sectores que no son de izquierdas no resulten tan debilitados, sino por el contrario fortalecidos. Además porque hay que reconocer que también la derecha después de esto quedó dividida. Uno vio lo que pasó en el partido de gobierno, y sus líderes históricos, su presidente honorario, el señor Fernando Londoño. Pero miren cómo uno nota, y yo sí personalmente quedé muy, muy satisfecho con las probabilidades tan amplias que se le ve a la agenda libertaria después de este paro. Es decir, por lo que ustedes dicen, la gente va a esperar, no todo el mundo está en las manifestaciones, la gente quedó cansada. Y además, insisto, temas como la apertura del debate del porte, al menos de la tenencia de armas, la misma de los colegios en concesión, las críticas abiertas a FECODE, abren la posibilidad política, por fin parece, de un libertarismo que no se ha visto solamente como libertario en lo económico, sino también en lo moral. Es decir, porque mucha gente joven no vota por los partidos que dicen que están a la derecha porque les parece que son muy neoliberales en lo económico, entre comillas, que sabemos que no existe, pero para que los sus oyentes más o menos ubiquen el término, y conservadores en lo moral. No, yo creo que por primera vez se abre un espacio importante para ideas libertarias que sean modernas en lo económico, de autonomía individual y también modernas en lo moral. Es decir, ¿qué piensan ustedes sobre el futuro? Porque es que el paro fue la semana pasada. Lo interesante es el panorama político que se abre para las siguientes elecciones, tanto de Congreso como de Presidencia. A mí no me preocupa tanto las elecciones porque siempre falta un tiempo para eso, sino como el cubrimiento de los medios que ha hecho en razón de este evento. Porque si uno quiere que un debate se dé de manera medianamente decente, pues primero tiene que ser racional, o sea, que se vean las partes, pero cuando la prensa misma se vuelve activista de las cosas, pues es muy difícil siquiera que, aún teniendo estas ideas, las podemos esbozar nosotros, otros grupos o lo que sea, pues se hagan lo suficientemente visibles, ¿sí? Eso por una parte. Y segundo,
la ciudadanía igual se va a dispersar en razón de los múltiples problemas más importantes que tiene, y aprovechar una agenda ahorita de apertura, de debate, pues se van a hacer solo con, o se piensa que se haga solo con los promotores, y eso va a quedar de nuevo en un círculo vicioso de los debates de siempre, ¿sí? De los reclamos que ya vimos del pliego, ¿sí? Y quién sabe qué otras agendas les vayan sumando en el trayecto, quién sabe hasta dónde lo sostengan, que yo no creo que de la otra semana ya pase esta agenda de movilizaciones. Además que se desgastó mucho más rápido que Chile. Chile lleva 1 mes y medio, está destrozada la economía chilena. Claro, el dólar en Colombia está en su precio más alto de toda la historia, pero llevamos una semana, es decir, no, y ya está desgastado. Anoche yo estaba en el norte, en 100 con 15 no hubo la cantidad de gente que se esperaba. O sea, se está desinflando. Yo sí pienso que se abre, y eso es lo que vimos en el anterior podcast acerca de la derecha colombiana. Definitivamente, si uno tiene una derecha que lo único que está haciendo es buscando privilegios estatales, que es lo que hace, pues en este paro queda muy evidente que también se contrarresta con la otra élite que está buscando privilegios, que son los sindicatos y los grupos estudiantiles vinculados a los partidos políticos. Entonces, yo creo que la gente está cansada de ambos grupos, realmente. En la derecha va a ser interesante porque hasta ahora no ha habido, digamos, estas alternativas, como mencionamos, algo remotamente similar al Partido Verde. Entonces, sí surge una posibilidad de que para las próximas elecciones nacionales se creen nuevas fuerzas que defiendan el libre mercado, sin privilegios para ciertos grupos, sino una libertad real de libre mercado, y también traer libertad a áreas, como usted mencionó, como la educación, y también que diga la verdad acerca del sistema, por ejemplo, de pensiones. Que este gobierno lo ha hecho, pero hasta cierto punto, pero también, por ejemplo, siguen defendiendo los fondos privados de pensión tienen grandes problemas, es decir, son mejores que Colpensiones, sí, porque por lo menos es un esquema de ahorro individual más sostenible, pero tienen inmensos problemas, empezando por el hecho de que es muy poco transparente qué hacen, es decir, compran bonos del Estado, eso es completamente inaceptable. Entonces, definitivamente se abre un espacio y es cuestión de ver qué pasa. Yo quiero recordar finalmente que la gente siempre se pensionó antes de la existencia de la seguridad social con fondos estatales o privados, y eran los ahorros individuales, es decir, las abuelas y bisabuelas se pensionaban con rentas y las administraban ellos mismos. Lo que uno entiende tampoco es por qué me tiene que quitar parte de mi ingreso para que lo administre un tercero y cobre una comisión, que fue lo que se está criticando en Chile. Pues es que es un tema inmenso, queridos oyentes, y podríamos quedarnos ahora aquí, pero tenemos tiempo limitado. Entonces creemos que hemos contribuido al debate y estaremos muy pendientes de los desarrollos. Estén atentos a nuestro siguiente podcast. Estamos en redes sociales y agradecemos su audiencia. Muchísimas gracias.